¿Alguna vez has sentido que alguien te observa desde la oscuridad, aun cuando estás completamente solo? En el pueblo de Tepetlixpa, en el Estado de México, hay una casa que los vecinos evitan mirar, no por miedo a los fantasmas, sino por algo más antiguo, algo vivo, algo que jamás debió ser despertado. Durante décadas, los habitantes han contado susurros sobre una mujer que vivió ahí. Una curandera, sí, pero también una bruja. Su nombre era Clara Domínguez, y aunque ayudó a muchos con remedios y limpias, lo que hacía cuando caía la noche era lo que verdaderamente la definía. Nadie sabía exactamente qué practicaba, hasta que comenzaron a desaparecer animales, luego niños, y finalmente, personas. Mi abuelo fue quien me contó esta historia cuando era niño, no como advertencia, sino como una confesión. Él vivió allí. Fue testigo de lo que Clara hacía entre velas negras, tierra de panteón y frascos con cosas que no deberían existir. La historia comienza en 1978, cuando una fuerte sequía azotó Tepetlixpa. La cosecha se perdió y la desesperación llevó a muchos a buscar ayuda espiritual. Clara ofrecía rituales para atraer la lluvia, pero no eran gratuitos. Pedía ofrendas de sangre. Al principio, gallinas y chivos. Luego, algo más. El cambio fue casi inmediato. Llovió durante 3 días seguidos. El pueblo lo celebró, pero mi abuelo supo que había algo extraño. Vio a Clara en el cerro, rodeada de fuego, hablando en una lengua que no era náhuatl ni latín. Era algo más gutural, ancestral, inhumano. La noche del tercer día, su perro desapareció. Luego, su esposa comenzó a enfermar. Los médicos no hallaban nada en su cuerpo, solo los ojos vacíos y una constante sensación de que algo se le sentaba en el pecho mientras dormía. Fue entonces cuando mi abuelo decidió enfrentarla. Mi abuelo era un hombre escéptico. Nunca creyó en santos ni brujas, hasta que aquella mujer se cruzó en su camino. Una noche, llevado por la rabia y la desesperación, se armó de valor y subió al cerro donde Clara realizaba sus rituales. Lo acompañaba un amigo del pueblo, don Félix, quien había perdido a su hija apenas una semana antes. A los ojos de los demás, la niña había desaparecido jugando cerca del río. Pero Félix había encontrado una pequeña trenza de cabello frente a la puerta de Clara, atada con hilo rojo. Subieron con antorchas y oraciones entre dientes. El cerro tenía una energía pesada. El aire olía a carne quemada y algo más, como tierra mojada mezclada con hierro. Al llegar al claro, vieron el altar. No era improvisado. Era antiguo, tallado en piedra, con símbolos que nadie reconoció, ni siquiera el cura del pueblo cuando más tarde lo describieron. Clara estaba allí, de espaldas, murmurando frente al fuego. Alrededor del altar, animales desollados colgaban de árboles, y entre ellos, ropa de niño. Mi abuelo intentó hablarle, pero no giró, no se defendió. Solo levantó los brazos al cielo y dijo: «El sacrificio no ha terminado. Ustedes serán los siguientes». La tierra tembló, literal, y de entre la oscuridad del bosque comenzaron a escucharse voces, susurros. No eran humanos. Mi abuelo decía que aquello no era parte de ningún teatro o truco. Era algo real, algo que su alma sintió antes que su cuerpo. Salieron corriendo. Don Félix tropezó y jamás volvió. Clara desapareció por un tiempo. Nadie la volvió a ver en semanas. Mi abuelo cayó en una fuerte depresión. Decía que cuando dormía, Clara lo visitaba, no en sueños, sino parada al pie de su cama. Siempre lo mismo, su rostro cubierto de cenizas, su mirada vacía y una sonrisa grotesca que se extendía más allá de lo humano. Pero la historia no termina ahí. Años después, cuando parecía que todo había quedado atrás, mi abuelo recibió una carta sin remitente.
Dentro solo venía un mechón de cabello y un papel que decía: «Los favores se pagan, aunque tarden décadas». Fue entonces cuando la verdadera maldición comenzó. Después de aquella carta, mi abuelo envejeció como si los años lo devoraran de golpe. Perdió el apetito, el sueño, incluso comenzó a hablar solo. Pero lo más escalofriante fue que empezó a encontrar símbolos dibujados en las paredes de su casa. Círculos con runas hechas con tierra, sangre seca o lo que parecía ser carbón quemado. Nadie sabía cómo aparecían. Él los limpiaba y al día siguiente estaban de nuevo ahí, a veces distintos, a veces con pequeñas variaciones, como si fueran mensajes que solo él debía descifrar. Intentamos llevarlo con un médico, luego con un sacerdote. Nada funcionó. El padre dijo una vez, al salir de la casa, que había sentido un aire frío que olía a tumba y se negó a regresar. Mi abuela rezaba cada noche, pero sus oraciones se volvían susurros rotos, como si algo las absorbiera. Una madrugada, mi abuelo despertó gritando. Decía que Clara había regresado, que la vio entrar en su cuarto, arrastrándose desde debajo de la cama, como una sombra espesa, que se le subió al pecho y le susurró al oído: «El pago está cerca». Ese mismo día, encontramos un muñeco de trapo en su almohada. No era un muñeco cualquiera, era una réplica exacta de mi abuelo, con su ropa, con sus lentes, incluso con un lunar que tenía en el cuello. El muñeco estaba atado con hilo rojo y cubierto de ceniza. Intentamos quemarlo, lo tiramos al río, lo enterramos, pero cada vez volvía a aparecer, siempre a los pies de su cama, siempre con una nueva marca. Primero, tenía una cruz en la frente. Luego, le dibujaron una boca cosida. Después, le colocaron espinas pequeñas en el pecho, como si alguien quisiera apuñalarlo lentamente, pero sin matarlo aún. Fue entonces cuando supimos que la bruja no solo vivía en el cerro, ahora vivía con nosotros, en nuestra casa, en nuestra sombra, en cada rincón donde el silencio era más pesado que el aire. Y lo más aterrador es que todo empeoró justo cuando pensamos que no podía ir más allá. Una noche, mi madre, quien se había quedado a cuidar a mi abuelo, despertó al sentir que la cama se estremecía levemente. No era un temblor, era algo que se movía debajo, como si algo se arrastrara dentro del colchón mismo. Cuando levantó la sábana, no encontró nada. Pero al encender la lámpara, vio una figura al pie de la cama. Una mujer, encorvada, con el cabello cubriéndole el rostro y los pies sucios de lodo seco. No caminaba, flotaba, apenas despegándose del suelo. Mi madre gritó. Corrió hacia la cocina, buscando el rosario de mi abuela. Pero al volver, la figura ya no estaba. Mi abuelo, sin embargo, estaba sentado, con los ojos muy abiertos, llorando, y en su pecho, una nueva marca en la piel. Un pentagrama hecho con uñas, profundamente trazado. Esa madrugada, decidimos sacar a mi abuelo de la casa. Fuimos a casa de mi tía, a las afueras del pueblo. Todo parecía más tranquilo ahí, pero lo que no sabíamos era que la bruja no estaba ligada a la casa, sino a él. Al segundo día, los pájaros comenzaron a morir en el patio. Caían como piedras, sin explicación. Luego, el agua del tinaco salió negra, no con lodo, sino como si alguien hubiese disuelto ceniza en cada gota. Mi tía intentó razonar con nosotros, pero cuando vio una silueta parada frente al espejo, una que no se movía al mismo tiempo que su reflejo, se encerró en su cuarto y no volvió a hablar con nadie por 2 días. Yo, por curiosidad y por desesperación, decidí volver al cerro donde vivía Clara, la bruja. No por valentía, por locura quizás. Lo encontré seco, sin vegetación, sin animales, apenas unos árboles retorcidos y piedras llenas de símbolos.
En el centro, una choza quemada y el aire denso, casi irrespirable. Pero lo más escalofriante fue una pequeña cruz clavada en el suelo con un nombre escrito en rojo: Lázaro, el de mi abuelo. Debajo, un bulto de tela con el mismo muñeco que habíamos enterrado, ahora con los ojos arrancados y un clavo en el corazón. En ese instante supe que Clara no estaba viva, pero tampoco muerta. Había trascendido, y su poder no se limitaba a los vivos. Estaba atada a una deuda, a una venganza, a un pacto que mi abuelo había intentado enterrar en el olvido, y el tiempo de cobrar estaba por terminarse. Esa misma noche, al regresar del cerro, me encontré con una escena que me heló la sangre. El patio de la casa de mi tía estaba lleno de veladoras encendidas. No las había puesto nadie. Una figura delgada, vestida con un manto negro, se movía alrededor de la casa, dejando ceniza en cada ventana. Corrí hacia adentro y encontré a mi abuelo levitando unos centímetros sobre su cama, con los ojos blancos y la boca abierta, emitiendo un gruñido que no parecía humano. Mi madre rezaba, llorando, mientras la figura se acercaba por el pasillo, dejando marcas negras en la pared. Entonces, todo se detuvo. Un silencio sepulcral invadió la casa, y en ese silencio se escuchó una voz, la misma voz que mi abuelo había imitado en susurros durante años. «¡Prometiste!», mi abuelo gritó. Fue un chillido agudo que parecía no tener fin. Después, simplemente se quedó quieto. Se le fueron los colores del rostro y una sonrisa se dibujó en su boca. No de paz, de burla. Lo enterramos 2 días después, pero ni el sacerdote quiso acercarse al ataúd. Dijo que había algo en el cuerpo que no era de este mundo. En el velorio, una anciana que nadie conocía se sentó frente al féretro y, sin hablar, le dejó una flor negra encima. Luego, desapareció entre las sombras de la noche. Desde entonces, en el pueblo se escuchan voces en los callejones, animales que desaparecen y niños que sueñan con una mujer de ojos grises que se arrastra entre los árboles. Yo me fui de Tepetlixpa, pero no hay noche que no sienta que alguien me observa desde la esquina de mi habitación. A veces, incluso creo oírla decir mi nombre. Clara. No terminó su trabajo, y sé que pronto vendrá por mí también. Si esta historia te puso los pelos de punta, no olvides darle like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte a mi canal Leyendas Urbanas. Comparte este video con tus amigos amantes del terror y acompáñame en la siguiente historia, porque lo que te contaré después es aún más oscuro.